Buenas tardes. Damos inicio a nuestro cuarto programa de PBI, la política, el barrio y la indiferencia. En un día glorioso, en un día espectacular, que hemos festejado Halloween en la ciudad de Paraná, también en todo el hemisferio sur. En un día que nos enteramos que nuestro presidente va a estar en el recital de AC/DC. Paso a presentar a mis compañeros de programa, a la señorita Micaela Romero Carranza. Buenas tardes, Mica. Compañera, todavía no me autopercibo varón, así que compañera, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás seguro? ¿Está Estoy chequeada muy esa... contento. Sí, por ¿Está supuesto. chequeada esa noticia? Ahí el TikTok me está lanzando todo a último minuto. También quiero presentar a JP Enríquez, mi otro compañero del programa, Buenas el tardes, Ramirito. representante de... no ¿Cómo sé, estamos? Me llama la atención esa escenografía sobre el escenario. y viste los festejos recientes que hemos hecho de Halloween, una tradición tan importante Sí, ¿no? que hemos festejado. Hemos visto muchos niños que abrazan la libertad caminando por la peatonal de la ciudad, recogiendo sus dulces. También he participado de eso, Ah, a participaste. pesar de... Seguramente van a aparecer fotos e imágenes en tus redes sociales acerca de esta participación, pero eso tiene más que ver con una calabaza de la verdulería que la tradicional del 29 de Halloween. Ese está Te, bueno para Un hacer zapallo un sería. zapallo, un humita en zapallo, te voy a ser que es algo sincero, típico te voy a ser nuestro. sincero, le dije a mi madre, quiero una calabaza naranja, y me dijo, eso no existe. Porque aquí en esta zona son alargadas, son de otra forma. Y yo le digo, no puede ser si todas las imágenes de Halloween tienen una calabaza naranja. Y bueno, no encontré y tuve que traer la que había en mi hogar. Lo mejor de todo es la participación del presidente en un recital de AC/DC. ¿Estás Sí, entusiasmado con eso? muy. Tengo una mala Tratamos. noticia. ¿Qué pasó? Tengo una mala ¿Vos noticia. sabés que resulta que es una fake que se la comió nuevamente el Prezi? No me digas. Sí. No, déjame chequearlo. Que además lo Ya me meto. compartió como pasa en otras ocasiones y Lo resulta que vi. no era Y verdad, así que resultó ser que era una fake. Lo vi en X. creo que va a tener que guardarse ese entusiasmo rock and roll, nenen, como para un poco más adelante, ¿no? ¿En serio? Así. ¿Está chequeado? Perdón que te diga esta Perdón cuestión y que que terminemos el... ¿Me vas a permitir entrar a TikTok ahora un segundo y poder hacelo verificar tranquilo, eso? hacelo tranquilo. ¿O a X? Pero estaba en lo oficial del presidente, la noticia. Hay tantas Era cosas que algo están en el de oficial del un... presidente. Pero estaba en No sé un... si te suena Libra o Era algo un por el medio estilo. nacional que estaba ¿Libra retuiteado te por... suena? Además de un signo, ¿qué es? Sí, ¿cómo no voy a recordar Libra? Ahí dejé parte de mis ahorros. Ah, sí, fuiste uno de los inversores Fui uno de los inversores. Que confió para generar producción en la Argentina. y sigue Exactamente. confiando claramente porque Sí, porque fue una situación que me abordó, que me hizo perder el capital que tenía en ese momento financiero y que por eso también es que he caído en compartir unidad habitacional con mis padres. Bien, te va bien. lo vamos a tener que abordar con mayor profundidad, ¿no? ¿Creemos que ya debemos tenerla invitada en línea o no? Según lo que me dicen desde estudios, todavía no. Igualmente, mientras tanto, me comentaron un poco de Halloween y de qué se trata Halloween y qué tiene que ver con nuestro lado del hemisferio, porque en teoría es el fin de una cosecha y el inicio del invierno, cosa que claramente acá no está pasando. Eh, bueno, es una tradición de muchos años que se lleva adelante, bueno, en Estados Unidos, y hoy tenemos la suerte de que se haya expandido por todo el mundo y la tenemos aquí. Desconocía eso que me estás diciendo de fin de la cosecha. No sé si acá en este momento se está haciendo cosecha. No, para nada. De hecho, en nuestro lado del hemisferio, en los pueblos originarios, los guaraní, festejan el fin de la cosecha en febrero, el arete guazú, que precisamente tiene que ver con nuestras tierras, lo que está sucediendo en nuestro continente. Y es un poco raro, ¿no? Porque nosotros eh,
a ver, absorber diferentes culturas son cosas de la transformación y del mismo globalización. Pero es raro ver a un montón de niños y niñas, como vimos el 31, haciendo honor a esto sin tener mucha idea de qué estaba pasando y no desconocer el que hay detrás del Halloween y por qué se da. Era tendencia en TikTok, en X, en Instagram, salir a recorrer las calles pidiendo golosinas. Sí, de hecho se vio una de las primeras veces en la Argentina que las casas se prepararon para recibir a esos niños y niñas para entregarles golosinas, algo que cuando éramos más chiquitos o más chiquitas nosotros los veíamos en las películas estadounidenses. Y bueno, es un síntoma de este tiempo. Es un síntoma de este tiempo y es también cómo se van algunas tradiciones, se van absorbiendo y se van siguiendo tapando las propias de nuestra tierra, como es el Arete Guazú, que también es una fiesta alegre, donde suenan los instrumentos, suena la fiesta, digamos, no es algo que tranquilamente podríamos tomarlo y se brinda con flauta, caja y bombo, que en guaraní es mimbí, el angual y la tambora, y sin embargo podemos transformar la cultura y las tradiciones y tomarlas como propias, pero las de acá nos siguen quedando atrás, siguen quedando lejos. Y la pregunta es, ¿por qué en una escuela en vez de, o además de, no reivindican también esta fiesta? Pasa que aquí, en febrero, estamos de vacaciones en la escuela, pero ¿por qué no en marzo, cuando vuelven esas fiestas, reivindicar el Arete Guazú, que sí es nuestro, y también se hacen rituales con el zapallo? Tema que no vestido de bruja. Vamos a profundizar en gran cantidad de programas, pero no solamente tiene que ver con esto, sino con otros comportamientos culturales que venimos adoptando de otras culturas específicamente, y dejamos a un lado lo que tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra manera de ver el mundo y nuestra conformación. Ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir a la próxima entrevista. Sí. ¿Vos lo seguís al presidente? Por supuesto. Porque retiró el tweet, el X. Pero quedaron las manchas. La pelota sí se mancha en este caso. ¿Qué ocurrió? ¿Ah, sí? Ahí vamos a ir con un tema de Natalia Lafourcade, La Bruja. ¿Estamos? Bueno, mientras que los problemas técnicos, estas son las cosas de salir a vivo. Pasan, suceden las mejores películas. Pasa aquí en Click del Litoral. Bueno, Juan, mientras que pasa, ¿querés ir adelantando con quién vamos a trabajar? Vamos a hablar con Alejandra Escarano. Ella es economista, es actual secretaria de Hacienda del municipio de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, y además es docente universitaria de la UNDAP, de la UBA y de UNR. Es uno de los cuadros económicos más importantes que tiene la Argentina, de nuestra generación, muy potente en su discurso, ya la vamos a escuchar, y vamos a poder reflexionar de todo lo que se viene en el próximo tiempo, en breve con ella. Ahora sí, vamos nomás. Ay, qué bonito es volar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana,
Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en tus cantos, mexicana, en tus cantos, mexicana, que hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva pa'l monte, me mira, me reza, me llena de flores, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me abraza y me besa, me canta en la cama, ay, dígame, ay, dígame usted cuántas criaturas. No, ya lo dije. Tenés razón. Estamos ya en condiciones de recibir a nuestra primera invitada en este cuarto programa de PBI. Tenemos el honor de poder charlar en vivo desde Paraná, conectados con Buenos Aires, con Alejandra La China Escarano, economista, docente universitaria y actual secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Hurlingham. ¿Cómo estás, Alejandra? Un placer hablar con vos. ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Y cómo andan los compañeros? ¿Todo bien por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, Alejandra. Bien, bueno, tenemos muchísimo para hablar en función de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Vos sos, además de tener todo un esquema teórico para poder analizar lo que ocurrió, lo que viene, tenés un vínculo permanente con las realidades más urgentes de nuestro pueblo, llevando adelante la Secretaría de Hacienda de un municipio del conurbano bonaerense. ¿Qué es lo que se viene en la Argentina en este tiempo? Bueno, en relación al desafío que tienen, digo, no solamente los intendentes de la provincia de Buenos Aires, sino quienes están a cargo de los estados subnacionales, gobernadores, intendentes en todo el país, es que el Estado Nacional se ha retirado de un montón de programas, de obras y de ayudas que brindaban los estados subnacionales. Y bueno, cada vez los estados subnacionales nos tenemos que hacer cargo de más responsabilidades con menos presupuesto. Ese es el gran desafío que estamos viviendo hoy en día a quien nos toca gestionar. La verdad que es la discusión del momento, cómo van a ser, y bueno, supongo que ahora dependerá de cómo salgan las reuniones con los gobernadores y demás, pero hasta ahora, digo, no sé, por ejemplo, en los municipios una parte importante de los ingresos venían del gobierno nacional para hacer obras, para distintos programas, y en los últimos 2 años, tanto en el 2024 como en lo que va del 2025, los ingresos del gobierno nacional fueron 0, ni un solo centavo, y las necesidades de todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina se han multiplicado, sobre todo porque, como hemos visto, cada vez el salario
alcanza menos, las familias están cada vez más endeudadas, fin de mes ya no es el 30, sino que es el 15 o el 20, y bueno, entonces se busca un acompañamiento de los municipios, de las provincias, y las provincias tienen menos recursos para poder responder a esas demandas sociales. Alejandra, con respecto a esto, que Entre Ríos es una de las provincias afectadas, sobre todo porque cómo es la redistribución de nuestra producción, que va todo a lo que es gobierno nacional y después volvía para acá, y que vos bien lo decías, las provincias se ven afectadas a esto, y esto hace que los municipios se empiecen a encargar de obras que antes se repartían entre la nación y provincia. Esto, ¿cómo afecta a la ciudadanía que también ve falta de recursos y proyecciones, digamos, en los municipios, y también en lo que es la regulación de lo que ellos se jactan de haber bajado, ¿no? Que es la inflación. Y de hecho lo siguen poniendo como una bandera. Bajamos la inflación y solamente hay que aguantar. Sí, con esto de que lo peor ya pasó. Bueno, vamos a ver si lo peor pasó o no pasó. Digo, hace 15 días antes de las elecciones parecía que estaba todo mal y la crisis económica era inminente, y después del resultado electoral parece que está todo bien. Digo, no es ni una cosa ni la otra. Digo, el modelo económico que se está planteando sigue siendo igual de inconsistente que antes de las elecciones. Digo, es un modelo que demanda todo el tiempo de la generación de dólares que la Argentina no tiene. Digo, este modelo, con las distintas medidas que se tomaron de diciembre del 2023 hasta las últimas, ha demandado ya el uso de más de 90.000 millones de dólares, entre la devaluación, el adelanto primero transitorio y después permanente de la rebaja de las retenciones, los repos, la plata que entró del Fondo Monetario Internacional, de otros organismos internacionales. Digo, todo eso suma 93.000 millones de dólares que consumió el gobierno desde diciembre del 2023 hasta la actualidad. Y bueno, ese es el gran problema que tiene. Si Argentina puede generar la confianza y los dólares que necesita este modelo. Hasta el viernes pasado parecía que, o el anterior, parecía que no se podía. Con el respaldo de Estados Unidos, esta sensación cambió. El mercado deja de desconfiar de que el gobierno vaya a cumplir con sus vencimientos. Entonces, bueno, hay nuevamente expectativas. El mercado financiero festejó esta medida. Vimos que subieron los valores de muchas acciones, de muchos títulos. Pero bueno, eso es una parte de la realidad que es el mercado financiero, que es importante. Digo, no es que todo está mal en el mercado financiero, sino que da muy buenos resultados porque había una expectativa de que gane el gobierno ganó en forma contundente, hay que decirlo, entonces los mercados festejaron. Pero la otra parte de la economía es la economía real, esta que hablábamos, qué pasa en las provincias, qué pasa con los salarios de la gente, se genera empleo, no se genera empleo. Bueno, esos son los debates que nos tenemos que dar, porque el mismo lunes, mientras los mercados financieros festejaban, y con esto no quiero decir que los mercados financieros sean malos, porque también, digamos, se necesita de un mercado de capitales para que financie la producción en la Argentina, pero la contracara de esto es que seguimos viendo que hay despidos, que hay suspensiones y que 9 de cada 10 familias están endeudadas en la Argentina. Y esto es un problema, porque el salario ya no responde a poder adquirir todos los bienes que necesita una familia para poder subsistir. Y esto es un problema que tenemos que tener en cuenta y sobre el que tenemos que trabajar para dar respuestas sobre eso. Y la reforma laboral, los proyectos que están en danza en el gobierno, no darían esas respuestas. Digo, ni la reforma tributaria ni la reforma laboral parece que fueran en el sentido de mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadores en la Argentina. Sí, justo fuiste a un tema que te iba a consultar. Se lo vio al presidente envalentonado en estos días, reunido con los gobernadores, muy empoderado por el voto del fin de semana del 26. Y uno de los cometidos de estas próximas semanas será justamente llevar adelante esas 3 reformas: laboral, previsional y fiscal, ¿sí? ¿Qué tenemos para decir al respecto de una agenda que parece que está absolutamente afuera de la discusión de la mayoría de la gente? Sí, yo creo que tenemos que estar muy atentos y atentas, porque la reforma laboral en realidad lo único que plantea es reducción de derechos
es un disciplinamiento de la clase trabajadora, y me parece que nosotros tenemos que ir por lo contrario. Me parece que el gran debate o la gran expectativa es, hoy tenemos casi la mitad de los trabajadores afuera del mercado formal de trabajo. Bueno, no hay que recortar derechos, hay que ampliarlos. Los derechos que tienen casi el 50% de los trabajadores hay que ampliarlos a la otra mitad que hoy están trabajando en la informalidad. Me parece que ese es el desafío que tiene una reforma laboral. Y es muy importante pensar lo que ya pasó en la Argentina, no es la primera vez que se discute eso. Y cuando uno mira los antecedentes, ve que cuando se flexibilizaron las normas laborales, cuando se rebajaron las contribuciones patronales, los resultados fueron distintos a los que nos cuentan. Por ejemplo, en la década del 90 bajaron las contribuciones patronales, se flexibilizaron las normas laborales y se terminó con una desocupación del 20%. Y si querés, el contraejemplo de eso sería durante los años del kirchnerismo, que volvieron a aumentar las contribuciones patronales, que hubo muchas regulaciones en el trabajo, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, el resultado es bien distinto al que nos intentan hacer creer que por esto se va a generar trabajo. Pensémoslo ahora. Supongan que mañana sale un decreto y dice las contribuciones patronales son 0. ¿Ustedes piensan que en este contexto económico donde las empresas no están vendiendo, saldrían a buscar trabajadores igual? Por supuesto que no, porque las empresas buscan trabajadores cuando tienen ventas. Si las empresas no venden, por más que vos le regales trabajadores para llevarlo al ridículo, no van a tratar trabajadores, porque no los necesitan, porque no están vendiendo. Entonces, la generación de empleo tiene más que ver con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de la demanda, que con el costo laboral. Y déjame decirte algo más con esto, el costo laboral hay que tener mucho cuidado, porque ya está medio instalado como el mito de, bueno, contratar un trabajo es un 50% del salario. Y déjame decirte que no es así, déjame decirles a los tres, que no es así. ¿Por qué? Porque cuando uno contrata a un trabajador, en realidad hay una parte que pagan los trabajadores, que son los aportes que hacemos a la jubilación, a la obra social, al PAMI, si queremos a la cuota sindical, y otra parte es la que hacen los empleadores, que más o menos, dependiendo si es una MIPYME o si no, y el sector, anda entre el 18 y el 20%. Entonces, en realidad, lo único que pone el empleador es este 18 y el 20%. El resto lo ponemos los trabajadores, que por la forma que hay de liquidarlo, el empleador te lo retiene del salario y lo deposita ellos en la FIP o en ARCA, pero la mitad de ese esfuerzo lo hacemos los trabajadores. Entonces, ahí hay un gran mito. Y lo importante de esto, y me parece que lo que hay es que estar atento, más allá del recorte que se quiere hacer de los derechos laborales, es también hacer creer esto. Ayer escuchaba que Palazzo contaba que solamente en el último año, en el 2025, los diputados que representan a los sindicatos habían presentado más de 100 proyectos que tenían que ver con la temática laboral. Entonces pareciera que si los presenta el campo nacional y popular no son una reforma, y si los presentan ellos sí son una reforma. Entonces, digo, estemos atentos a qué derechos se quieren coartar o se quieren reducir. Estamos en un momento donde tenemos que salir a ampliar derechos porque hay mucha gente sin ellos, no a seguir recortándolos. Y hay que estar muy atentos con la contracara de esto, que es el sistema previsional. Está todo atado, porque además de la reforma laboral, ellos quieren hacer una reforma tributaria. En esa reforma tributaria, de las cosas que por ahora se dicen, porque no vimos nada escrito, está, por ejemplo, que quieren eliminar el impuesto a los débitos y créditos. Entonces, uno empieza a pensar, bueno, el 50% del gasto se lo llevan las jubilaciones. ¿Cómo se financian el pago de las jubilaciones, el pago de las prestaciones sociales que están a cargo de la ANSES? Se financian con una parte con el IVA, una parte con las contribuciones y aportes de la Seguridad Social y otra parte muy importante con el impuesto a los débitos y créditos. Entonces, si se rebajan las contribuciones, si se elimina el impuesto a los débitos y créditos, vamos a desfinanciar ANSES. Entonces, parecería que primero se va a desfinanciar la Seguridad Social, esto también no es la primera vez que se hace, y después van a decir que este régimen, como está en la actualidad, es insostenible y se van a ir a recortar también derechos laborales. ¿Y por qué es muy importante mirar el sistema previsional? Porque en la Argentina, justamente decíamos, hay una gran parte de los trabajadores, entre un 35 y un 40%, que están afuera del mercado de trabajo formal, es decir, no hacen aportes, no tienen garantizada su jubilación, y si uno mira los últimos 30 años, que es lo que debería mirar, porque necesita juntar 30 años de aportes para poder jubilarse, también en promedio más o menos la desocupación da un 10%. Esto hace que la mitad de la gente está afuera. Y la jubilación actúa en la Argentina como una política de inclusión para aquellos que el Estado no les garantizó tener un trabajo registrado
y poder juntar estos 30 años de aporte, bueno, la jubilación es casi universal justamente para incluir a todas esas personas que excluimos durante su etapa laboral. Entonces me parece importante cuidar el sistema previsional, pensar cómo lo vamos a fortalecer. Digo, hay toda una discusión. Digo, por un lado, nosotros siempre pensamos, bueno, hay que distribuir más recursos con las provincias, y eso está muy bien, porque las provincias cada vez se hacen cargo de más cosas que deja de hacer la nación, pero la nación a la vez tiene el gasto previsional y también hay que debatirlo cómo lo vamos a financiar. Digo, es muy importante el gasto previsional y es muy importante financiarlo y mantenerlo. Ya se eliminaron las moratorias. Con la eliminación de las moratorias estamos achicando el ingreso a la jubilación. El año pasado, o los meses donde estuvo vigente, el 80% de las altas de jubilaciones eran a través de moratorias. Esto implica que eliminadas las moratorias, vamos a dejar afuera a más de la mitad de las personas en edad de jubilarse. Y el Estado tiene que darle una respuesta a esas personas. Alejandra, con respecto a lo que vos decías de la reforma previsional que está planteando el Gobierno Nacional, ¿hay una posibilidad de una posible reforma previsional que sea sin una reducción de derechos a los trabajadores en razón de dependencia? Y pensando en las pequeñas productoras o las pymes que también están viviendo una crisis del consumo más directo, sobre todo en las provincias, ¿no? Donde se ven pymes más chicas, que algunas con pocos trabajadores o con ninguno, o con trabajadores irregulares porque no les está alcanzando, o con muchos despidos en este último tiempo. ¿Hay una posibilidad de una reforma previsional a futuro? Y también esto por un lado, y por el otro, cuando te escuchaba con respecto a las jubilaciones y a poder protegerlas, pensaba en todos los que hoy no se sienten afectados por la reforma laboral porque no son trabajadores en razón de dependencia, son trabajadores independientes y que en algún momento, más temprano que tarde, les va a tocar jubilarse. Y si no existe hoy, quizás lo más conocido son las amas de casa, que muchos están en desacuerdo de esa gran reforma que se hizo y se dio valor a que muchas mujeres hoy puedan tener una jubilación digna después de haber trabajado en ese trabajo no pago llamado amor. ¿Cómo se ve a futuro lo previsional, sobre todo con una gran potencia de personas monotributistas o personas que no les está alcanzando su ingreso para poder hacerse sus propios aportes? Sí, bueno, ese es un temón, digo. Primero vamos con las pymes. Digo, a mí me da la sensación que muchas veces el gobierno usa las pymes como si las pymes estuvieran demandando una reforma laboral. Yo estoy segura que se puede mejorar mucho, digo, bajarle las contribuciones a las pymes. Es muy injusto que una pyme en muchos sectores pague quizás algún punto menos, pero en la generalidad paga casi lo mismo que una gran empresa. Eso es algo que se puede revisar. Y se puede revisar como también tenemos que revisar, por ejemplo, que cuando uno analiza el presupuesto y ve cuál es el gasto tributario, ¿qué significa el gasto tributario? Todo lo que el Estado deja de recaudar porque tiene regímenes de promoción, regímenes de exhibición, y por ejemplo ve que hay empresas, algunas muy grandes, muy conocidas, que tienen parte de la seguridad social, digamos, eximida. Entonces, bueno, digo, quizás hay que poner esto también en la reforma laboral y decir, bueno, estas empresas que en algún momento estuvo bien que acompañemos a las empresas tecnológicas para que empiecen. Bueno, esas empresas ya empezaron, ya están funcionando, están ganando, están muy bien. Bueno, quizás es el momento en que el Estado les quite el apoyo a esas empresas y se lo dé a las pymes, que en este contexto de una economía que le cuesta arrancar y cuesta mucho que los trabajadores les alcancen con sus salarios y demás, bueno, aliviarle la carga tributaria de las contribuciones patronales a las empresas más chicas. Digo, esto podría darse, tendríamos que hacer los números de cuánto es el gasto tributario total, más o menos son 4 puntos del PBI, habría que ver de eso cuánto se lleva a la seguridad social de estas empresas, pero seguramente hay mucho para revisar. Digo, me parece que en esto es ampliar derechos, no recortarlos. Y respecto a la seguridad social y a todo lo que vos hablabas, de que uno lo ve muy lejos,
pero bueno, tenemos que cuidarlo porque el sistema está pensado para que nosotros, que somos trabajadores activos, le paguemos la jubilación a los que ya trabajaron y hoy son trabajadores pasivos o jubilados o pensionados. Y en el futuro nuestros hijos nos lo van a tener que pagar a nosotros. Y acá la discusión excede a la Argentina. Hay una discusión en todo el mundo de qué está pasando. Cada vez vivimos más años. En esos años que vivimos, obviamente demandamos más derechos, actividades, tenemos una alta carga de costo de medicamentos, porque vivir y vivir bien cuesta que tomemos un montón de medicamentos para que nos ayuden a transitar esa adultez de la mejor forma posible. ¿Y qué pasa por el otro lado? Cada vez nacen menos personas, con lo cual cada vez va a haber menos gente que pueda sostenernos a nosotros cuando estemos en edad de jubilarnos, y también cada vez hay más flexibilidad de trabajo, lo que vos decías del monotributo. Digo, aproximadamente por cada aporte que hace un trabajador de relación de dependencia, vos necesitas 25 monotributistas para que igualen un aporte. Entonces, cuando vemos que el trabajo está casi estancado, se están perdiendo puestos de trabajo registrados y lo único que crece son los monotributistas, bueno, no es una buena noticia. Primero, porque los trabajadores monotributistas hay un montón de derechos que los ven pasar por el costado. Y segundo, porque también estamos desfinanciando de esa forma la seguridad social. Este es un debate que nos tenemos que dar de muchos años. O sea, obviamente se profundizó esto ahora, pero si uno ve lo que pasó en el mercado laboral en los últimos 20 años, ve que mientras el trabajo registrado creció, el trabajo de los monotributistas creció 5 veces lo que creció el trabajo del empleo registrado. Que el monotributista está dentro de lo que sería el empleo registrado. Y lo que vos nombrabas de las empleadas de ama de casa, me parece que también es otra forma de atacar los problemas. Cuando uno mira, bueno, ¿dónde está el trabajo no registrado? Mucho está en las pymes, mucho está en las empleadas de casas particulares, hay otro tanto en el campo. Entonces, quizás lo que hay que tomar es medidas focalizadas. Con el régimen de casas particulares o de empleadas domésticas, justamente se había hecho esto, se había tomado una medida específica, aquellos que registraban a su empleada doméstica se lo podían descontar del impuesto a las ganancias, después estuvo el programa Registradas. Entonces hay que tomar políticas sectoriales para ir ayudando a esos sectores a que se formalicen e incluir a esos trabajadores en el mercado de trabajo formal, y de esa forma no solamente le estás dando derechos en la actualidad, sino que además estás garantizando la financiación del sistema previsional. El sistema previsional es viable cuando hay un mercado de trabajo que funciona. Cuando ese mercado de trabajo empieza a excluir cada vez más gente y empieza a flexibilizar la norma de trabajo y a tener más monotributistas y menos trabajadores registrados, empieza a hacer ruido, y es ahí donde el Estado, y en esto digo, no pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Hoy ningún sistema, como se habían pensado en los 40, en los 50, que los trabajadores activos tenían que sostener a los trabajadores pasivos, eso ya no sucede. En el mundo, una parte importante, en Argentina es más o menos el 50%, se sostiene a través de los aportes y contribuciones, y la otra parte a través de otro tipo de impuestos que se destinan para fortalecer los recursos del sistema previsional. Esto pasa en todos los países del mundo, porque pasa esto en general en Europa, bueno, sobre todo en Europa, donde nosotros nos miramos mucho, está pasando esto. Se discute justamente esto, cómo van a ser los sistemas previsionales del futuro, con la flexibilidad del trabajo y con la caída en los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida. Ale, como para ir cerrando y siempre agradeciéndote y seguramente abriendo la puerta para convocarte a una nueva charla, porque hay muchísimo por conversar. Una de las pautas que se está hablando en términos de reforma fiscal es o la eliminación o la reducción de ingresos brutos en las provincias, lo cual haría perder recaudación y autonomía a los gobiernos provinciales. ¿Cómo ves ese tema? Y seguramente va a terminar afectando la convivencia con los municipios. Bueno, a ver, yo cuando soy docente critico mucho el impuesto a los ingresos brutos, porque es un impuesto regresivo, sabemos que tiene un montón de problemas técnicos, pero cuando te toca gestionar es un buen impuesto porque garantiza, es el impuesto más importante en términos de recaudación para los gobiernos provinciales, así como la tasa de servicios generales o la tasa de inspección en seguridad y higiene es muy importante para los municipios, por más que quizás técnicamente no sean las mejores tasas del mundo. Me parece que tenemos que estar atentos, tenemos que pensar cómo se van a financiar las provincias, y además lo que tenemos que tener cuidado es en esto de, ya entró el mundo a partir de las políticas neoliberales,
y tenemos que tener cuidado de no entrar las provincias en esto de pelearnos a ver quién baja más tributos para que en esto de la globalización y la movilidad de los capitales, los países entraron en una competencia para ver quién daba mayores beneficios para que los capitales vayan a esos países. Así nacieron los países de baja o nula tributación, más conocidos como los paraísos fiscales, y en eso una buena noticia es que durante la pandemia el mundo, los principales países del mundo a través de la OCDE, de un montón de organismos, que en ese momento empezaron a mirar lo fiscal con otros ojos porque se dieron cuenta que ante una pandemia se caían los ingresos y aumentaba, los estados tenían que aumentar el gasto público, no solamente en salud, sino en políticas de ingresos porque había un montón de gente que si no trabajaba no cobraba. Entonces empezaron a pensar algunas cuestiones y entre ellas hicieron esto que se llamó un impuesto mínimo global. ¿Qué significa el impuesto mínimo global? Significa que todos los países por lo menos tienen que cobrar una alícuota del 15%, lo estoy contando muy por arriba, del impuesto a las ganancias para las grandes empresas. De esta forma se va a evitar, había países, creo que Irlanda era uno, por ejemplo, que tiene una tasa del 7-8%, había muchos países, las principales empresas de tecnología y demás, se iban a esos países y pagaban menos impuestos a las ganancias. Bueno, para que termine esta competencia y además se limita el poder de los estados nacionales, me parece que es un desafío, además de pensar la economía, pensar el rol que queremos que tenga el Estado. Al Estado hay que fortalecerlo, el Estado tiene un rol esencial en ordenar la economía y en redistribuir, tanto la política fiscal como la política tributaria, por más que parezcan cosas del Ministerio de Economía y que no tienen nada que ver con nada, son políticas que bien aplicadas pueden hacer mucho más que el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque si vos tenés un buen sistema tributario, vos recaudás de los sectores de mayor capacidad contributiva, de los sectores más ricos, para decirlo fácil, o como ahora que estamos hablando todo esto por la elección de ayer de Nueva York, y lo tenés que aplicar a través de políticas públicas en aquellos sectores que más lo necesitan. Entonces me parece que tenemos que repensar el Estado, pero también para que la gente defienda el Estado y no venga un loco y diga que lo quiere destruir desde adentro, lo que tenemos que hacer es justamente fortalecerlo y que el Estado dé respuestas. Si el Estado no da respuestas, nadie lo va a defender. Entonces nosotros tenemos que pensar en un Estado más inteligente, más articulados, que dé respuestas a las necesidades de las personas, y es mucho más simple de lo que pensamos. A veces complejizamos mucho las discusiones. A mí me ha tocado estar en la gestión y el día a día es mucho más simple. Es sentarse con un empresario y decirle, mira, yo entiendo que vos sos una empresa y tenés que tener una tasa de ganancia y tu objetivo es ese y yo lo tengo que respetar, pero tenés que tener una tasa de ganancia razonable y venderme a mí los productos a precios que yo los pueda explicar. Te digo, cuando vos planteás esas discusiones, todos ellos quieren vender, nosotros queremos comprar, nosotros queremos gastar menos, ellos quieren vender más caro, pero siempre llegas a un punto medio donde vos defendés los intereses del Estado que está comprando a los precios que tiene que comprar y ellos venden y tienen su tasa de ganancias que obviamente tiene que ser razonable. Me parece que esas son las discusiones. Ayer lo planteaba Hernán, estuvo en un programa en Cenital y planteaba esto. Me parece que esas son las discusiones que se tienen que dar el peronismo. Tenemos que pensar un mercado de capitales, tenemos que tener diálogo con los empresarios, tenemos que tener diálogo con los otros sectores y pensar un Estado que dé respuestas para fortalecerlo, pensar cómo lo vamos a financiar y de esa forma generar las condiciones para que el pueblo viva más tranquilo y más feliz. Y generar un país normal, ¿no? Excelente. Ahí. Ale. Bueno, espero no haberlos aturdidos, les hablé. No, para nada. Clara y contundente. Muchísimas como Para siempre. nada, creo que quedaron un montón de preguntas en el tintero por hacerte, así que seguramente te vamos a volver a llamar o, por qué no, invitarte. Dale. Escuché que en marzo había una fiesta, así que Por si me supuesto. invitas hacemos el 2x1, hacemos el Acá programa en y la Entre fiesta. Ríos te vamos a ¿Cómo esperar. no? Gracias. Alejandra Escarano, es orgullosamente profesora de la Universidad Pública de la Argentina. Gracias, sobre todo por traernos este son de esperanza en la economía y saber que hay caminos posibles. Estamos de vuelta. ¿Nos fuimos por un rato?
pero volvimos, Nos podrán interrumpir, pero no nos van a cortar. por supuesto. Aquí No, seguiremos es que, dando batalla, a pesar de que, ¿cómo es? La tecnología a veces nos No juega una acompaña. mala pasada. Sí, Ale, además agradecerte. Ale es una de las directoras del Centro CEPA. Recién hablábamos de la participación de Hernán anoche en el programa Cenital, en un nuevo debate que se está dando entre los economistas peronistas, ¿no? Los que forman parte del establishment y los que no. Así que vamos a transitar también esos debates en lo que queda de nuestro programa. Agradecerte entrañablemente. Te vamos a invitar acá a Entre Ríos. Te vamos a ver pronto y bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu participación de siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo especial para Entre Ríos. Gracias. Gracias, Ale. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, flor de esperanza, sobre todo para los pequeños empresarios de la provincia de Entre Ríos, dejó Alejandra. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de electrónica para romper un poco con el eje. Agustín Tofolini de Paraná va a estar en el Russell Sin Banquetas, ya una tradición paranaense prácticamente. Vamos a escuchar un ratito. ¿Y con quién seguimos, Juan? Ahora vamos a seguir con una invitada de lujo, también En hablando mesa. de universidad pública y de docencia universitaria. Majo Quino 2 va a estar charlando con nosotros ahora en vivo. Tema importante, sobre todo en una provincia que tiene 2 universidades públicas, oficinas del CONICET, que hoy están en peligro de extinción. Así nomás. Seguimos, escuchamos un ratito y volvemos.
entramos ya al circuito final del programa, ¿no? El final del cuarto programa. Tuvimos una muy interesante charla con Alejandra Escarano y como no queremos bajar la vara, como no queremos bajar el nivel, tenemos que recibir a una estudiosa de la economía. Ella es economista, contadora, tiene 800 maestrías, posgrados, especializaciones. Majo Quino2 nos visita en la tarde de este miércoles. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta por estar acá con ustedes. Muchas gracias, un placer, un honor que me hayan invitado. Sí, después me pusieron después de la compañera, Dios mío. Bueno, pero Majo es nuestra. Yo soy de ustedes, soy acá paranaense. No Es estoy nuestra. paranaense, pero soy entrerriana. Entrerriana. De la Universidad Nacional de Entre Ríos, Muy bien. graduada en la universidad, de 2 títulos de grado en la UNER, acá cerquita, ¿sí? Docente, extensionista, investigadora, toda la universidad pública, sosteniendo ahí. Majo, y bueno, para la Facultad de Ciencias Económicas es un gran avance estar en un streaming hoy y rompiendo un poco de mitos con la estructura de la Facultad con la de Ciencias hegemonía. Económicas. Bueno, a ver, yo creo Para que... que todos sepan, la Facultad de Ciencias Económicas hace este año, ¿hace cuántos meses? ¿Nosotros? Largó un canal de streaming. No, desde el año pasado, Desde pero el con año algún pasado. programa en particular. Y bueno, nosotros en la mitad de año, desde una cátedra que me toca tener a cargo, nos presentamos a un concurso para poder utilizar el espacio del streaming y cada 15 días tenemos un espacio donde invitamos a distintos referentes de la zona para poder charlar, para poder hablar sobre distintos temas de actualidad. ¿Y el estudiantado han visto cómo se ha empezado a conectar con estas temáticas? No sé si les gusta, pero nosotros... Nosotros seguimos bailando. A ver, es... No hagas digamos, preguntas tan jodidas. No, Micaela. no. Parecés más Ramirito yo a esta altura. No, yo quiero al Te contrario. vamos a sacar de Yo ahí. quiero romper quiero que el estudiantado de Ciencias Económicas empiece a ayornarse de lo que Exactamente. sucede en el territorio. Lo que yo siempre digo, y a mis equipos trato de transmitírselo, es que tratemos de romper esos muros, esas barreras que hay entre el aula y la calle, porque en realidad nosotros, como universidad pública, como profesionales y como personas, debemos vincularnos constantemente con lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, el streaming y otras actividades que nosotros hacemos nos permiten tener ese nexo a diario. Y lo que hacemos es, digamos, innovación educativa, porque somos conscientes de que tenemos otro público, tenemos otros estudiantes, no son los mismos estudiantes que éramos nosotros cuando allá, a lo lejos y hace tiempo, cursábamos esas aulas de Urquiza 552, diría otro compañero. Le mandamos un abrazo, él sabe quién es. Sí, Donde tenían la FTS abajo. exactamente. Siempre abajo. Siempre Y- en el territorio, diría yo. Siempre en el territorio tal cual. Y bueno, pero yo ahora soy parte de la FTS también, cursando el doctorado en Ciencias Sociales. La FTS, para quienes no sepan la sigla paranaense, 100% paranaense, es de la Facultad de Trabajo Social, que en su momento tenía el edificio abajo de lo que es hoy actualmente el Centro Cultural de la UNER, El comedor, comedor universitario. la editorial. la editorial de Entre Sí. Ríos. Entonces había una tradición de que el estudiantado, ustedes me lo podrán decir que no era así, decían que eran los estudiantes del opio de abajo. Ah, no, eso yo no. ¿A eso no llegaron? No, yo no llegué a esa etapa. Tuve Sí, un pasar muy fugaz. había algunas disputas. Yo me quedé pensando, Ramirito seguramente le iría bien en esas épocas de la facultad si se has Muero. participado muy poco hoy, estoy viendo con qué vamos a comer ese zapallo. Si lo vamos a incorporar en algún asado. Yo también quiero darle la bienvenida a la invitada. A la compañera. Decirle que, bueno, presentarme, yo soy Ramirito. Por ahí, como habrás dado cuenta, entre las presentaciones de Jota y las preguntas de Mica hay poco espacio después en el programa, como que se ocupa mucho tiempo en eso. Y si la respuesta es larga, ya no llego a hablar yo, o sea, eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Vos decís que te tenemos de adorno? Bien. ¿Vos decís Lo que están censuramos? proscribiendo, pobre Me están Ramirito. tapando. Sí, porque por ahí las ideas de la libertad, por ahí acá, No se avanzan. las silencia. No avanzan las ideas de la libertad. Sí. La libertad no avanza acá. Claro. Bueno, pero bueno, acá estamos, me dieron el espacio y voy a luchar por ese lugar. Y bueno, agradezco la presentación que te hizo JP, de que nombró toda tu formación, tu desarrollo académico, porque te busqué en TikTok y no te encontré. Y no, porque Ah, me no, dedico problema. no,
Porque realmente más, me dedico a investigar la realidad, a Es estudiar. más, le dije a Jota, por favor, No se pueden pasame, decir malas palabras, ¿no? Hasta ahora no nos mutearon. No, estoy bueno. Nos Pa- van le ya pregunté a Jota y le dije, decime en el streaming que sale, que lo busco en TikTok, los recortes, no los encontré. No. ¿Estaría faltando producción Sea- también ahí o no? El recorte del presupuesto no estaría afectando. Claro, el único recorte que sufrimos muchos es el presupuesto, el estimadísimo Y no, Ramirito. y nuestros salarios docentes desde el Sobre todo en la 2023. TikTok es gratuito. Sí, pero Yo estoy continuamente recabando información. Bueno, hoy lamentablemente te comento en el inicio del programa, el señor que está ahí a tu lado, Jota, también se encargó de destruir mi día. Venía con mucha alegría, muy feliz de una situación. Brevemente te digo, me iba a viajar a Buenos Aires a ver un recital de una banda internacional y demás. Y me lo destruyó en 5 segundos, 3 segundos. ¿En cuánto tiempo viste Yo por tierra? igual lo veo al presidente cantando con AC/DC. Te digo que en ese recital del Movistar Arena, si uno mira Yo las te- encuestas, probablemente mucha gente se vio conmovida y terminó acompañándolo en las urnas. sí, ¿O pero no? después lo llamaron a Silvio de Rodríguez para exorcizar el Movistar, porque si no... Claro. Pero Tuvieron acá que Yo Pero te poner un digo, par de te digo la saumeros. verdad, yo comparto, lo reveo cantando, no lo veo como presidente. Claro. Lamentablemente no es cantante y es presidente 3 veces. Como presidente votado. es un gran cantante, sería una cosa Me así. encantó. Gran definición. Yo lo prefiero como presidente, porque yo por ahí no comparto los temas de música que realiza, por ahí no acompañan las ideas de la libertad a veces los temas que elige. En eso, por ejemplo, En no eso la coincido con él. producción falló. La producción parece que estuvo baja de presupuesto porque eligió uno de los temas de Charly García más revolucionario de la historia. Cero cultura. cero- O sea, cero investigación, ni lo googlearon. No. Le asignaron un 3% de presupuesto, pero era un 3% de algo muy chiquito, así que no alcanzó. ¿Qué número es? No sé si le 3%. suena. Viven repitiendo en este programa el 3%. O sea, cuando vos no has participado, siempre el 3%. Ah, sí. No, yo porque soy economista, digamos números, digamos datos. Sí, hay Datos, no otra- relato, diría. Jota Una gran exponente. Siempre chicanea con esas situaciones. Yo siento que hay un... Ah, ¿vos sos igual? Parecido. Parecido. Se Majo. ve que salieron del mismo lado. Vos sabés que no nos cruzamos siendo estudiantes. ¿Cuándo? ¿El viernes a la noche hablamos de eso? Sí. De la semana Lo que pasada. pasa es que Majo entró a la facultad y creo que en 3 años salió, digamos. No se cruzó con nadie prácticamente. Volaba así como el corre camino. Iba pisteando. Yo no he hecho educación formal, así que no sé Hubo decirte otros cómo- que nos tomamos un poquito más de ¿Cómo tiempo. que no? Si has transitado por los pasillos de Urquiza 552, No. Por lo yo menos no. algún conocido. tenés. El chico que me trae acá, Mm. Diego, que bueno, también ¿Qué coincide me trae? sí. Me muero, tiene chofer. Es que no tengo movilidad más que la de uso público. Pero es un Uber. ¿Eh? ¿Es un No, Uber? no, es un chico que compartimos a veces. Un momentos. compañero. Sí. Incluso a veces colabora con mis salidas, que me las financia mis salidas y demás para que yo pueda ver. Financian, o sea, nos vamos a preguntar dónde sale ese dinero para financiar la salida. Así que, ¿Tiene bueno. algún origen como el de Esper o una cosa así? ¿O es algo No, un poco más? es un chico que ya lo vas a conocer, comparte algunas ideas como vos, empieza a hablar de cosas, de informes, Deberíamos traerlo. De Perdón, números. ya me vine, ya me invitaron. Lo vamos a invitar entonces. empieza a Y hablar de... abajo ya es una más. Bien. Empieza a hablar de estadísticas, de índices, de mediciones, Lo amo. esas cosas aburridas que la verdad no Escúchame. consumo, que en el TikTok prefiero evitarlas. Lo podemos sentar al lado tuyo. Lo que pasa es que en el TikTok vos no te Lo vas veo a... difícil, lo veo difícil. En el TikTok vos no te vas a encontrar con datos reales, ¿sí? Pero- Que vos puedas contrastar, que salgas a la calle y digas, mira, esto que dice esta persona, este tiktokero, puedas salir a la puerta acá del estudio y lo puedas encontrar. Pero Es todo- imposible. todo el- Decime cuáles son las fuentes de datos que vos habitualmente lees, pero fuentes reales, concretas, yo no soy serias. mucho de la Qué lectura. buena consideración hizo Majo, porque me gustaría pensar cuáles son los datos reales, porque daría la sensación que gran parte de la población real justamente es lo que consume de acuerdo al medio que habitualmente consume, valga la redundancia. Es como que ya no es la única verdad en la realidad, sino que hay diferentes realidades en las cuales cierta parte de la población toma decisiones en base a esas realidades, ¿sí? Se me ocurre pensar, no sé, todos los escenarios de corrupción previos
a las elecciones del 26 de octubre no tuvieron ningún tipo de incidencia ni de repudio de gran parte de la población, cuando en realidad si hubiera sido de otro signo político esa corrupción, seguramente hubiera ocupado las primeras planas de todos los medios y el descontento generalizado de gran parte de la población. Entonces, daría la sensación que hay como diferentes realidades y creo que ahí intervinieron mucho las redes sociales, ¿no? En esa construcción. Fíjense que cada uno de nosotros tiene en sus redes sociales generalmente las burbujas en las cuales nos manejamos y desconocemos el resto. Siempre es como que nos pintan un mundo afín al que nos gusta escuchar, ver, visualizar, analizar. Sí, a ver, yo coincido con eso. Creo que es bueno también que haya distintas perspectivas de la realidad porque eso nos permite debatir, digamos, en términos de respeto, de construcción, digamos, de ciudadanía, de construcción de la economía, de desarrollo, de educación, pero, digamos, tenemos que, nosotros, a ver, lo hablo desde el lado universitario, ¿no es cierto?, el rol que tenemos, y yo doy clases dentro de una de las materias que doy economía, doy impuestos, a mis estudiantes de economía siempre les digo, bueno, ¿de dónde tenemos que ir a leer esto? No podemos tomarlo de cualquier lado, ¿sí? Tenemos que buscar una fuente seria, un autor serio, que opine lo mismo que nosotros y otro que opine algo totalmente distinto y con lo que no estamos de acuerdo, para poder nosotros discernir o tratar, digamos, de formar en nuestra cabeza qué es lo que queremos, qué es lo que analizamos. Sí, a ver, como el electorado, le digo yo, mis estudiantes son mi público, debo usar las redes sociales, debo usar otras herramientas que no son solamente el libro, los papers y demás que tanto nos gustan, o las bases de datos, pero eso complementarlo, ¿sí? Están lamentablemente muy bombardeados o constantemente bombardeados por información que no alcanzan a discernir cuál es real, cuál no es real, cuál les sirve, cuál no, cuál suma y cuál resta. Majo, y en esto que vos decías, que decías antes con respecto a poder romper con esa barrera entre la universidad y el territorio, y también lo que sucede hoy en las redes sociales, que nos pasa a todos y a todas, que el algoritmo empieza a mostrarte según tus búsquedas, ¿cómo funciona la parte de la perspectiva crítica? Que fue una de las grandes cosas hermosas que da la universidad, sobre todo la universidad pública, de esas discusiones que muchas veces te hacían empezar a tener quizás hasta una crítica con ese pensamiento que traías de tu casa, ese pensamiento que traías de los lugares que habías transitado. ¿Cómo lo ves a eso cuando hay todo, o sea, la generación de ahora es directamente una generación que nació con las redes sociales e internet? Exactamente, con ese pensamiento hegemónico y que la única verdad no es la realidad, sino que la única verdad es lo que dice el TikTok, el Twitter del presidente. Si por ahí cuando le preguntamos en algún examen de economía algún dato, probablemente te citen algún tuit o no sepan quién lo dijo, no sepan de dónde salió. Y es un trabajo bastante duro porque siendo academia, digamos, siendo universidad pública, vos tenés que incentivar, aunque sea la curiosidad, ¿sí?, para que ellos salgan y busquen y reflexionen. Yo creo que el deber fundamental del docente universitario, y más que nada de la universidad pública, es provocar o promover el pensamiento reflexivo. Podemos estar de acuerdo o no con los estudiantes y lo celebro que no estemos de acuerdo, pero siempre posicionándonos en alguna teoría, en algún fundamento, no con lo que aparecen en las redes sociales solamente, ¿sí? Siempre lo podemos usar como un disparador o como una información más, o como algo, digamos, que nosotros decimos, bueno, yo sostengo con mi equipo de cátedra que tenemos que llegar como cátedra a poder utilizar redes sociales para poder llegar de una manera más amena o, digamos, o de una manera distinta y poder captar mejor a nuestro público que son los estudiantes. Hasta que no hagamos ese clic, tanto nosotros como docentes, como institución, y también, digamos, comprendamos que esas personas son electores,
no vamos a poder romper esa muralla que han creado los poderes dominantes a través de las redes sociales. Es impresionante, constantemente estamos bombardeados, si bien el algoritmo a nosotros nos va filtrando y no nos muestra nada de esas cosas, pero es impresionante, ¿sí? Yo diría que hasta dañino. Vos los mirás en los celulares de los chicos y te asusta de la manera en que los bombardea y los van captando, ¿sí? Por eso me preocupa acá el compañero Ramirito, te juro, sí, lo voy a llevar, bueno, mañana tomamos recuperatorio, lástima que llegamos tarde, me invitaron al final del cuatrimestre, si no lo sentaba al lado mío a que vaya a aprender un poco de economía, el rol del Estado. Bueno, para ¿sí? el año que viene. ¿Cuáles son tus autores madres? No, yo medianamente consumo mediante el TikTok, algunos canales de streaming también consumo que hay en Buenos Aires, donde hay algunos programas que comparten algunos funcionarios de nuestro gobierno. Ah, bien, Y, tiempo tiene, ¿Qué ¿no? sería nuestro gobierno? Porque no me ha quedado claro por ahora. El gobierno que está extendiendo por todo el país las ideas de la libertad, Ah, bien. Inclusive en Entre Ríos. inclusive en Entre Ríos. Sobre todo. en Entre Escúchame, me estoy preguntando, ¿a qué te dedicas vos, Ramiro? Yo a tiempo parcial realizo tareas de trader. Sí, justamente la situación que me aborda en este lugar es que por ahí, por el horario que han decidido ellos poner el programa, porque esos tipos de consultas no se me realizan a mí. Simplemente me invitan, me avisan. A pesar de eso llego primero. Bien. Y es el horario de cierre de algunos mercados. Ujú. Incluso hoy le traía una pregunta. Hoy le traía una pregunta que 75 TikTok miré y ninguno me dio la respuesta. Pero escuchás, Pero eso sí, te demandó un claro, montón de eso tiempo. te iba a decir. Si sumás, si lo cuantificás en tiempo, ¿cuántos días son esos? No, son 3 segundos por cada vez que paso el dedo y paso el Ah, TikTok. taca. Claro. El ¿Por qué escroleo. ¿Ustedes tardan más? No. No sé, ¿cuántos TikTok Y pueden ver depende, a ustedes? ver, si es, digamos, muy estricto, muy duro lo que estoy leyendo, digamos, si está en inglés, si está en castellano, si tiene mucha parte numérica, muchas fórmulas, Yo sí. los escucho. Porque incluso a veces me quedo dormido mientras lo estoy pasando. Ah. Entonces por ahí no me da para... No te atraen tanto. No. Si ya pasan unos segundos y ya lo cambio. Porque si O no sea, se 3 vuelve- segundos también ya te perdimos. Y si ya lo paso, si no me generó alguna tensión, no. Entonces, bueno, estaba mirando y salió la palabra carry train. Ah, bien. La conocen bien ustedes. Sí, ¿En el o sea, TikTok? Lo que pasa es que no es una... Lo estaba usando uno de los economistas que creo que vos consumís, porque no está en mi algoritmo. No, nosotros lo analizamos. Los economistas de aquel palo, el tuyo, son los que lo llevan adelante. Pero bueno, si no, preguntarle al Toto Caputo, que es un especialista. ¿Lo conoces al Toto Caputo, Lo estuvo no? viendo y no menciona esa palabra. ¿No lo ¿No? menciona? No. ¿Tirar del carro? Eso significa... Bicicleta, No ¿te sé, suena? digo yo, no sé. ¿Bicicleta te suena? ¿La bici? Yo no tengo... ¿Viste la canción de Shakira? ¿No tenés bicicleta? No, claro, No, vos tenés un chofer que viene... Pero si sos claro, un trader... si es trader, ahora entiendo. Claro, es medio difícil que no conozcas la terminología bicicleta financiera o carry trade. Esa palabra la utilizan para denostar nuestro trabajo los economistas que están del otro lado. ¿Del otro lado de quién? Los cucas. Los cucas nos dicen que nosotros somos que la bicicleta, que el carry train, que todas esas cosas que la verdad nosotros no las llevamos adelante. O sea, estás buen trader. Sí, tranquilamente pueden construir una realidad paralela en la que digan eso cuando en realidad en la práctica no ocurre eso, pero bueno, forma parte de esos mundos que están en disputa Yo no soy permanentemente. day trader, yo aspiro a Night ser medio trader. Ah. Está muy bien. ¿Aspirás a hacer algo así como el Toto? Sí. Aspira a un libra. Bueno, lamentablemente justo trae ese tema a colación, que es la que a mí me llevó a perder todos los... ¿Cuánto perdiste? ¿Se puede saber? ¿Y eran ahorros tuyos o de tu papá que es jubilado? Propio, vivía en situación de independencia. De cuando- calle, y ahora quedaste en situación de calle. No, comparto la unidad habitacional con mis padres. Ah, Ya se la he me comentado. encanta eso de unidad. No sabía. Mi unidad habitacional, que es también a la que yo realizo mi actividad comercial de trader. ¿Registrado? No. ¿Sos monotributista? Soy lo de los héroes. Que Monotributriste. Yo soy un héroe que no paga impuestos. Ah, bien. O sea, bien, viva la libertad, digamos. Claro.
Complicada tu jubilación. Y si las jubilaciones la meten toda en la misma bolsa, la Obvio, porque es un revuelven, sistema y universal. el que no aportó, el que aportó un montón, cobra lo mismo después. Y ese es el sistema jubilatorio que tenemos. Yo no Bolsa, lo quiero ver todo. cuando pasemos por Ramírez en la cola de ANSES haciendo el reclamo. Vos sabés que mucha gente que piensa así termina en ANSES haciendo reclamos, pero Por bueno. supuesto que sí, termina haciendo los mismos papeles. Majo, a mí me interesa, recién hablábamos de los discursos dominantes y en su momento Rodolfo Walsh, también Paulo Freire, planteaban que el sistema educativo está ideado por las clases dominantes para nunca poner en discusión justamente a la clase dominante, sino pasarla por el costado. Me da la sensación cuando hablamos de rigurosidad técnica y demás, que muchísimas carreras, sobre todo las de ciencias económicas, también cuentan con un discurso dominante totalmente hegemónico, ligado a la ortodoxia económica, y no hay lugar, o hay muy poco lugar, a otras ideas. De hecho, si uno evalúa la cantidad de egresados que salen, la mayoría tienen una tendencia más parecida a las ideas de Ramirito que a las de un soldado popular, digamos. ¿Cómo hacer para tratar de generar cierto equilibrio en eso? ¿Se te ocurre algo? ¿Implementás algo como docente? Porque daría la sensación que no todos los docentes actúan de la misma forma. De hecho, creo que la mayoría actúa en función de ese discurso dominante. Bueno, yo te voy a contar mi experiencia como estudiante. La carrera de contadora la hice, como dijiste, un flash, así como que ni la pensé. Y después cuando... Qué malo tuyo. Porque yo quería ser economista y no estaba Yo en la carrera. te puedo interrumpir un segundo. Yo tenía un amigo que decía que mientras nosotros estábamos mucho tiempo en el centro de estudiantes, otros pasaban y se recibían rápido. Lo conocés vos seguramente. Sí, somos amigos, sí. Íntimos amigos. Bueno, pasé, me recibí rápido mientras ustedes estaban en el centro de estudiantes, mientras teníamos a un candidato a presidente del centro de estudiantes que conoce acá el compañero Ramirito. Y después cuando hice la licenciatura en economía es como que ya era mamá, me tomé otros tiempos, arranqué cuando recién arrancaba la carrera. Y como éramos los primeros estudiantes, éramos 3 estudiantes de la licenciatura en economía, una masividad terrible. Y como que en ese momento no se pensaba en esto de la hegemonía del discurso dominante, de proponer a los estudiantes otras lecturas, otros puntos de vista, otros autores. Y en política económica argentina fui formada por un amigo de Cavallo que nos hizo leer su libro. El material de lectura era su libro. Pero a ver, no reniego de haber cursado esa materia porque decís, bueno, a ver, o sea, en su momento pudo haber estado bien, la gente lo pudo haber apoyado y demás, pero leyéndolo con el diario del lunes uno se da cuenta que hay muchas cosas que, digamos, que sí defienden los compañeros de acá del grupo de Ramirito, que no están tan buenas para nosotros, ¿sí? Para los traders probablemente sí, para los grandes empresarios y para nuestros vecinos del norte probablemente sí, pero para nosotros no. Después eso fue cambiando y por suerte, digamos, se complementaron esos puntos de vista con otros docentes que sí son más de la heterodoxia, que son más de partidarios de lo que nosotros pensamos. Entonces los estudiantes pueden tener ese contrapunto y pueden decidir o pueden elegir cuál de las teorías o cuál de las posiciones les conviene o les cierra más. La mayoría termina siendo de todas maneras apuntalándose para el lado de las finanzas y demás, pero bueno, nos quedamos tranquilos con que reciben formación y cuando quieren hablar de algo o quieren pensar en algo saben a dónde pueden ir a buscar, porque muchas veces van a buscar acá y acá no está la información, ¿sí? ¿Hay más de una economía? ¿En qué sentido? Tenemos 2 grandes. Cuando yo les doy sector público en economía, la primer filmina, que la diseña la titular de cátedra, que a mí me encanta, Jimé les pone un ring y de un lado pone la ortodoxia y de otro lado pone la heterodoxia. Y ahí empezamos a debatir qué piensa cada uno y vemos a dónde poner el Estado, ¿sí? Cuando pensamos el Estado desde la ortodoxia, lo sacamos afuera, ¿sí? El Estado no tiene que hacer nada, volvemos a las ideas de la libertad, el dejar hacer, el dejar pasar, que todo se va a acomodar por la mano invisible del mercado de Adam Smith.
Y cuando pensamos desde la heterodoxia, pensamos un Estado fuerte, como decía recién la compañera que entrevistaron anteriormente, con una presencia fuerte en el mercado, acompañando a los empresarios, sosteniendo a la comunidad, sosteniendo a la sociedad y con un rol muy activo en todas sus funciones y en todas sus aristas. Bueno, ahí obviamente se arman algunos debates, ¿no es cierto? Esos son los dos grandes polos de la economía. Después encontrás distintas facetas, pero bueno, siempre nosotros decimos que en algunos momentos hemos encontrado modelos puros de los dos y que es importante analizar a qué economía los estamos aplicando, en qué contexto los estamos aplicando, y no solamente eso. Algo que nosotros los economistas tenemos que entender es que atrás de esos Excel, de esas bases de datos, de los Power BI que miran ustedes, hay personas, ¿sí? Que si yo subo la tasa de interés, que si baja el riesgo país, que si pasa esto con la pobreza, que si pasa esto con la indigencia, esos números tienen atrás gente que sufre, ¿sí? No es que la inflación es un 2% y bueno, bravo, viva la libertad, bajamos la inflación, ¿sí? Ese 2% significa en muchas ocasiones que la economía no está andando, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, ¿está? Y que mucha gente se está cayendo del sistema. Y no solamente hoy, sino que eso tiene consecuencias futuras muy graves, como por ejemplo el sistema previsional, ¿sí? Como por ejemplo la reforma laboral. ¿Está? Entonces, entendamos a la economía no solamente como números, sino, como dice un gran economista, con rostro humano, ¿sí? Majo, y con esto, como para ir cerrando, porque ya estamos sobrepasados Nos van a echar. ahora, por más de que nos encantaría seguir, y ponerle rostro humano es también el de financiamiento que ha habido en la universidad en estos 2 últimos años, donde el presupuesto sigue siendo el mismo que hace 2 años, cuando los valores no son los mismos. ¿Cómo lo están viviendo eso en esto de esa relación con el estudiantado y con respecto a poder seguir sosteniendo el poder dar clases y ejerciendo, bueno, todo lo que conlleva llevar adelante una carrera universitaria? Bueno, desde el 2020, desde diciembre de 2023, digamos, los salarios de los docentes son los que han perdido como en la guerra. Hoy a la mañana justo me fijaba el recibo de sueldos nuestros y el aumento que tuve de ahora fue 5.000 pesos, que fue un bono no remunerativo, ¿sí? Y con esos 5.000 pesos creo que pago el Uber de ida y vuelta al programa. Yo creo que se sigue sosteniendo la calidad, el nivel y demás. Una, porque los docentes no son exclusivamente docentes. Si uno analiza la grilla, digamos, del personal de la universidad, la mayoría tiene otro trabajo, que es el cual le permite vivir, o en algunos casos vivir, y bueno, lo complementa con el trabajo de la universidad. Y después con el tema digamos, se recortaron muchas partidas para proyectos de innovación, para investigación y demás, que eso nos ata de pies y manos. Digamos, nosotros tenemos en la facultad una oficina del CONICET que también ha recortado muchísimo, que ha perdido investigadores. Es como nos están así, digamos, encerrando a ver hasta qué momento vamos a decir, bueno, basta, ya está, la pelea la perdimos. Yo creo que los docentes no vamos a dar marcha atrás, no vamos a dejar de pelear, primero porque la mayoría nos recibimos a la universidad pública y nos debemos a la universidad pública. Yo siempre digo que si la universidad no hubiera sido pública, yo no hubiera podido ser profesional, ¿sí? Porque yo pienso siempre, mi papá, empleado de comercio, mi mamá, ama de casa, no me hubiera podido pagar un departamento enfrente de la facultad para que yo estudiara, ¿sí? Y sin trabajar. Hoy un empleado de comercio ni siquiera puede mantener su casa, menos va a mandar a estudiar un chico a la universidad. Tal cual. ¿Está? Entonces pensemos en eso, que no solamente son números, son datos, sino que hay personas detrás de eso y que eso también no está permitiendo que los hijos de los trabajadores, que todos los jóvenes puedan acceder a la universidad y que puedan tener dentro de todo un futuro mejor, un futuro más digno, ¿sí? Después podemos discutir cuestiones tributarias, cuestiones laborales, ¿sí? Pero, digamos, tienen que pensar en eso. Y eso yo siempre se lo digo a mis estudiantes, no sé si me acusarán de adoctrinadora o no, pero vamos a revisar la conciencia obliga, ¿sí? a
tener en cuenta, a valorar eso, ¿sí? Porque el que yo esté sentada en un banco en la universidad y tenga un docente, y tenga la luz, y tenga internet, y tenga un gabinete con computadoras nuevas, y tenga un sistema en el cual me pueda inscribir, desinscribir, tenga un campus virtual al que yo pueda acceder a los materiales, tengo una biblioteca, tengo un montón de servicios. Eso obviamente que no es gratis, pero hay que valorarlo y hay que defenderlo. Yo quisiera que los estudiantes fueran a las universidades privadas y preguntaran cuánto les saldría una cuota por mes, a ver si las podemos pagar. Sí, sobre todo porque, bueno, la universidad también tiene el personal no docente, que muchas veces no tienen la posibilidad de tener trabajos paralelos, digamos, o ya sea estudios o otro tipo de trabajo, y hacen también a la universidad. Muchas veces no nos damos cuenta, yo siempre ¿Quién te prende la luz en el aula? ¿Quién te prende la luz en el aula? ¿Quién te soluciona que no anda el proyector? ¿Quién te cierra la facultad? Nosotros hace 10 días estuvimos haciendo exposiciones con nuestros estudiantes, a las 10:10 de la noche terminamos. ¿Y quiénes nos esperaron? Los no docentes, ¿sí? Son los que sostienen todo eso, son la mano invisible, ¿sí? De todo eso que funciona en la universidad y que muchas veces por ahí no los vemos o no nos damos cuenta o no los valoramos, ¿sí? Pero sí son un gran sostén para nosotros y estamos muy agradecidos de los no docentes. Estimadísima Majo, gracias. A ustedes. Te vamos un a volver placer. a invitar seguramente. Yo pensé que me iba a pelear un poco más con Ramirito. No, está Se ve que tiene tranquilo, calor. Ramiro. No, Se ve me que parece, está dopado por el calor, ¿puede ser? No, mira, yo estuve hace un ratito en una exposición en la Facultad de Ciencias de la Administración online, que pusimos un trabajo que así hicimos con mi cátedra, y dije, me pongo el saco, y cuando salgo de nuevo hace calor, y entro acá y lo veo a Ramirito en campera. Me hace acordar, hace un tiempo, antes de las elecciones, vino un fin de semana el presidente de la Nación, luqueado tal cual Ramirito, y el fin de siguiente yo estuve en Resistencia en un cumpleaños y apareció con la misma ropa. No, Y pero se baña, Resistencia se baña. 55. No, yo no digo que no se bañen, no. Recurrente ese tema. Yo no tengo calor, yo ya se lo he comentado. Está sudando, Ramirito. La próxima podemos traer una cobija, si usted quiere. No creo que sea necesaria. Bien. No creo que sea necesaria. Hoy hemos tenido invitados que han hecho respuestas bastante largas. No le dieron O sea, dice- irrefutable. Me dice, yo ya el tercer párrafo ya me había perdido. O sea, y me dice, no me enfrente. Y ya no entendí nada de la segunda palabra. Es más- Utilizó alguna terminología que no entendí, me dejó afuera. Es más, yo pensé que me iban a poner al lado de él y dije, bueno, cuando me vieron llegar, que venía así bien combativa, es más, fui a entrenar y todo para tener así los bien Sí, fuertes. no queda bien en cámara, digamos, una campera con una remera. Gracias a todos los que hacen posible este programa, a Tupac, un crack, y a Tomás, los dos operadores de este programa que hacen magia, sinceramente. Es muy difícil llevar adelante todos los controles, que salga en cámara, que no nos equivoquemos. Así que muchísimas gracias, porque además de todo esto están durante toda la semana en contacto con nosotros, trabajando sobre la producción, sobre alguna publicación en particular. Así que un abrazo grande para ellos. Un abrazo grande para Paula Marengo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? La Pauli. ¿sí? Paulita Marenco. Sí, que ha trabajado muchísimo con nosotros, fue ideóloga de este programa, es quizá una de las culpables que nosotros estemos al aire. Saludar también a Ceci Braseu, nuestra diseñadora top, que todas las semanas nos acompaña con flyer para poder difundir el programa. Y no sé si queda más gente para saludar, pero a todos los que hacen posible este programa, Yo muchas quiero gracias. nosotros saludar- mismos. Yo quiero saludar que en el día de hoy nos acompaña alguien detrás de escena, De escena. que para que vean cómo estamos creciendo. Padre Cuca, estudiante de escuela técnica, y él abraza las ideas de la libertad, igual que yo. Dice que no, me parece. Acá está haciendo señas Está que haciendo no, un no, detrás yo de no cámara. estoy No muy- es necesario que comenten las alemanes que Ah, hacen. Los ademanes del chico no. Me parece que no Pero construyen. los niños Con los tienen chicos derechos. no, diría Feynman. Con los, Los chicos niños no. tienen derechos y hablan. Tal cual. Bueno, gracias Juan, gracias Ramirito. Hasta el próximo. Hasta Quinto. el próximo. Se Hoy no viene me el puedo quinto. levantar y irme antes, me dijeron, porque... Gracias Click del Litoral por acompañar y llevar adelante PBI. Y una vez más nos encontraremos aquí, allá o donde nos quieran ver. Hasta la semana que viene. Adiós.
apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están solas.